Bueno, pensad en La Máscara. Todos recordamos esa energía absolutamente desbordante, el traje amarillo chillón y, claro, esos efectos especiales que nos dejaron con la boca abierta en los 90. Pero, oye, la historia de cómo esta película llegó a ser el fenómeno cultural que todos conocemos es un viaje alucinante. Hablamos de giros de guión loquísimos, decisiones de casting súper arriesgadas y, bueno, una ironía financiera bastante brutal. Así que vamos a sumergirnos de lleno en los secretos ocultos de este exitazo de taquilla. A ver, de primeras, esto es difícil de creer. Resulta que el estudio original New Line Cinema tenía una visión, digamos, radicalmente distinta en mente. Su idea inicial era adaptar el cómic al pie de la letra, y cuando digo al pie de la letra me refiero a mantener un tono súper serio, extremadamente violento y pensado sin ninguna duda solo para adultos. Básicamente querían hacer una película de terror y sangre a raudales, nada que ver con la comedia familiar y disparatada que arrasó en los cines. Esta especie de doble identidad es el corazón de la historia que estamos explorando hoy. Vale, vamos a sumergirnos en esto, porque el contraste entre las dos versiones del protagonista, Stanley Ipkiss, es literalmente como la noche y el día. En la pantalla, Jim Carrey nos regaló a un tipo corriente, con una suerte pésima del que todo el mundo se aprovecha precisamente porque es demasiado buenazo. Cero maldad. Pero si echamos un vistazo al cómic de Dark Horse, ¡buf!, la cosa cambia. Ahí tenemos a un hombre amargado, rencoroso, que en cuanto se pone la máscara se convierte en un villano sediento de venganza. La máscara no solo le quita la vergüenza, sino que saca a pasear una oscuridad absoluta. Y si comparamos cómo acaban los personajes en ambas versiones, el contraste es espectacular. En la peli, Stanley usa los poderes para asustar o gastar bromas pesadísimas a los que se la han jugado, como esos mecánicos estafadores o los pandilleros. Pero nadie muere. En el cómic original, en cambio, la historia es una auténtica carnicería. El Stanley de las viñetas se carga a una profesora de su infancia, masacra a los pandilleros, liquida a los mecánicos, vamos, que provoca un caos absoluto eliminando a cualquier policía que se le cruce. Y ojo a este dato que es fortísimo. El cómic era tan oscuro que el mismísimo Stanley es asesinado por su propia novia, Kathy, en el cuarto número, justo cuando ella descubre su secreto. Imaginaos eso en el cine. Entonces, claro, la pregunta del millón es, ¿cómo pasamos de semejante baño de sangre a una comedia familiar nominada al Oscar? Pues la culpa, para bien, la tiene una persona, Chuck Russell. Cuando Russell cogió las riendas de la dirección, vio algo distinto. Vio muchísimo potencial para ir por otro camino. Así que intervino y logró convencer a los jefazos de New Line Cinema de que la adaptación tenía que ser una comedia totalmente desenfrenada y no una cinta de terror. Esta única decisión literalmente cambió la trayectoria de la producción y qué narices de la historia del cine de los 90. Aún así, a pesar de este giro hacia el humor, en la sala de montaje se quedaron algunos restos de esa oscuridad original. Hablamos de escenas interesantísimas. Por ejemplo, al principio la peli arrancaba con unos vikingos enterrando la máscara en un lugar desolado para esconder su poder, y no con el buzo que todos recordamos. También se cortó una escena clave donde unos pandilleros asaltan a Stanley y le roban el reloj. Fijaos, esto explicaba por qué, más adelante, cuando la casera le pregunta la hora, él contesta que no lo sabe, y además daba sentido a su venganza contra esa pandilla en concreto. Y por último, la reportera, Peggy, originalmente moría brutalmente arrojada una imprenta por Dorian, pero el director se lo pensó mejor en el último minuto y decidió salvarla, pensando que podría dar juego en una posible secuela. Todo este proceso de evolución también se notó, y mucho, a la hora de buscar a los actores. El casting fue un verdadero campo de minas. Pongamos el caso de Cameron Díaz. Hoy es una megaestrella, de acuerdo, pero por aquel entonces era una modelo sin absolutamente ninguna experiencia previa como actriz. Tuvo que hacer, atención, hasta 12 audiciones para el papel de Tina, porque a los ejecutivos les daba pánico su falta de currículum. De hecho, barajaron muy seriamente nombres como Anna Nicole Smith o Vanessa Williams, pero Chuck Russell se plantó y amenazó con dimitir si no contrataban a Díaz. Además, personajes que hoy nos parecen imprescindibles como la propia Tina, el villano Dorian o ese perro maravilloso Milo, ni siquiera existían en las viñetas. Se los inventaron en exclusiva para la película y así darle ese toque de encanto y equilibrio. Y bueno, es imposible hablar de esta peli sin detenernos en el gran Jim Carrey. Esa bondad tan natural que transmite el Stanley de la película no salió de la nada. Carrey basó esa personalidad pacífica y bonachona en su propio padre. Fue un homenaje súper íntimo y personal. Él mismo lo describía como un hombre que solo trataba de pasar el día sin tener conflictos con nadie. Como curiosidad, un detalle genial sobre los escenarios. El taller mecánico donde a Stanley le toman el pelo, en realidad se grabó en un cuartel de bomberos abandonado, que resulta ser exactamente el mismo edificio que se usó 10 años antes para rodar los interiores de Los cazafantasmas. Increíble, ¿verdad? Ahora bien, dar vida a ese alter ego tan maníaco tenía tela. El concepto era crear una especie de dibujo animado en acción real. Pero los primerísimos diseños de la máscara daban bastante mal rollo, seguían teniendo ese toque turbio del cómic. Por suerte ficharon a Greg Cannon, un genio del maquillaje que venía de ganar un Oscar por Drácula. El proceso de caracterización era, sencillamente, una tortura.
Carrey se pasaba 4 horas al día en la silla de maquillaje. Y esos dientes postizos tan gigantescos que lleva, en teoría, estaban pensados solo para planos fijos y mudos, porque eran demasiado grandes para vocalizar. Pero Jim, que es incombustible, se puso a practicar hasta que aprendió a hablar y articular a la perfección con toda la dentadura puesta. Llegados a este punto, hay que decirlo claro, Jim Carrey era, a todos los efectos, un efecto especial humano. El propio director confesó que la brutal flexibilidad facial, los movimientos y la energía inagotable de Carrey le ahorraron al estudio una barbaridad de dinero que en otra situación se habrían tenido que dejar en efectos creados por ordenador. Su actuación fue tan física y tan impresionante que al fusionarla con la tecnología de la época consiguió que la película se llevara una merecidísima nominación al Oscar a los mejores efectos visuales. Y ojo, que competía contra titanes como Forrest Gump. Y hablando de esa energía física, la película es un auténtico festival visual, una avalancha rapidísima de homenajes a la época dorada de la animación. Fijaos bien en las escenas. Primero, se mueve girando como un pequeño tornado igualito que el demonio de Tasmania. Luego, cuando ve a Tina por primera vez cantando en el club, la mandíbula se le cae al suelo y los ojos se le salen de las órbitas, una imitación clavada del famosísimo lobo de Tex Avery. Para esquivar las balas, pega saltos de un lado a otro rebotando tal cual lo haría el Pato Lucas, y durante ese encuentro surrealista en el parque, toda esa actitud intensísima y empalagosa creando corazones de humo con flechas y todo, es pura esencia de Pepe Le Pew. Y esto ilustra de manera brillante cómo esa tremenda espontaneidad elevó la película, convirtiéndola en un clásico de culto. Hubo muchísima magia que no estaba en el guión. Por ejemplo, el momento en el que saca un preservativo usado cuando está haciendo animalitos con globos, improvisación pura y dura de Carrey. O cuando el perrito Milo muerde juguetonamente la bolsa mientras Stanley intenta esconder los billetes. Fue un accidente tan entrañable que decidieron dejarlo en el montaje final. Por no hablar de las parodias. Son geniales. Al recibir un premio imaginario, recita calcado el discurso de Sally Field de los Oscars del 85. Imita la cara de Clint Eastwood en Harry el Sucio. Clava los diálogos de Harrison Ford en El Fugitivo. Y hasta suelta el eslogan de un anuncio de antiácidos hiper famoso de la época mientras se traga una bomba, como si fuese una albóndiga picante. Como os podéis imaginar, todo este torrente de creatividad desbordante se acabó traduciendo en un éxito absolutamente colosal en los cines. La película logró recaudar la escalofriante cifra de $350 millones en la taquilla a nivel mundial. Hablamos de un triunfo crítico y comercial imparable, sobre todo si tenemos en cuenta que la película se hizo con un presupuesto de tan solo 23 millones. Básicamente fue la confirmación definitiva de que Jim Carrey se había convertido en una megaestrella global. Pero aquí es donde nos damos de bruces con la brutal ironía de Hollywood. Si comparamos esos 350 millones de recaudación, resulta que el salario del actor principal fue de apenas $450.000. Sí, habéis oído bien. ¿Cómo puede ser? Pues porque el estudio hizo literalmente el negocio del siglo. Resulta que Jim Carrey había firmado el contrato para hacer La Máscara antes de que se estrenara su otro gran bombazo, Ace Ventura. Así que para cuando La Máscara llegó a las carteleras unos meses después y él ya era un fenómeno de masas, su sueldo seguía siendo el que había acordado cuando era un cómico muchísimo menos conocido. Obviamente, tras ver los números y frotarse las manos, el estudio estaba desesperado por convertir La Máscara en una franquicia gigante de la que sacar tajada. Y para convencer a Carrey de que volviera para una segunda parte, le pusieron sobre la mesa una oferta mareante, $10 millones. ¿Y sabéis qué hizo él? Dijo que no. Tras su experiencia rodando la secuela de Ace Ventura, llegó a la conclusión de que volver a interpretar los mismos personajes no le suponía ningún reto y no le llenaba creativamente. Así de simple. Y con ese no, cerró la puerta a protagonizar la franquicia. Lo que inevitablemente nos lleva a la surrealista cronología de lo que pasó con la secuela. Tras arrasar en el 94, la maquinaria promocional iba a toda máquina, tanto que en 1995 la revista Nintendo Power montó un concurso donde el superpremio era aparecer como extra en La Máscara 2. El ganador resultó ser un chaval de 12 años, Nathan Royner, pero claro, como Carrey había rechazado el papel, el proyecto se quedó congelado. Los de Nintendo, en un apuro, le mandaron al niño una carta disculpándose, un montón de juegos y 2 opciones: esperar eternamente a que se rodara la peli o aceptar un cheque de $5.000. El chico, que tonto no era, cogió el dinero y salió corriendo. Y menos mal, porque el estudio acabó lanzando una secuela muchísimo después, en el año 2005, sin Carrey, sin gracia y sin la energía original, y fue un fracaso absoluto a todos los niveles. Y para cerrar nuestra retrospectiva de hoy nos queda una reflexión muy interesante flotando en el aire. Hemos visto cómo una idea nacida literalmente de la venganza y del terror más sangriento acabó transformándose en una comedia brillante que marcó a toda una generación. Todo gracias a decisiones muy atrevidas, a un talento desbordante y, admitámoslo, a cierta dosis de carambola y casualidad.
Así que la gran pregunta es, ¿habría alcanzado la máscara este estatus de leyenda de la cultura pop si el estudio hubiese sido fiel a la oscuridad de los cómics? ¿O fue exactamente ese volantazo radical hacia la comedia lo que creó la verdadera magia del cine? Sin duda es un caso de estudio perfecto de cómo alejarse del material original a veces es la mejor decisión creativa que se puede tomar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y seguid alimentando esa curiosidad.